Jesucristo a Satanás él reprendió. Todo tiene su tiempo, dice la Biblia, hermanos. A mí me llegó mi tiempo. Yo no sabía que Jesucristo tiene riquezas al por mayor. Un campo grande tiene mi rey y a cultivarlo él me mandó. Un campo grande tiene mi rey y a cultivarlo él me mandó. Todo para la gloria y honra de nuestro Dios. Vamos a dar inicio a la palabra del Señor. En este momento, hermanos, quiero leer el último versículo que leímos en Lucas capítulo 1. El versículo 37 es un versículo que nos da a entender toda la grandeza de nuestro Dios. Dice así: porque nada hay imposible para Dios. Nada hay imposible para Dios. Hermanos, fueron largos 30 años que yo estuve haciendo lo malo en este municipio de Ciudad Hidalgo. 30 largos años. Pero no solo fue para lo del municipio de Suchiate. Mucha gente de Centroamérica visitó ese lugar en donde se decía que había un poder muy grande, porque pues mucha gente estaba siendo sanada, mucha gente estaba siendo crecida económicamente, los negocios crecían, los hombres que se dedicaban a traficar con cosas malas, ahí también iban para que yo les diera la protección, y estos hombres iban y regresaban de sus viajes, hacían sus buenos negocios con todo. La libertad, no había ningún problema para ellos. ¿Por qué? Porque Satanás cuidaba a su pueblo, ¿verdad? Él era el que los cuidaba, y a través de mi persona pues les estaba dando esa oportunidad. Y saben una cosa, ¿cómo me inicié en ese camino de ocultismo? Precisamente fue en el año de 1966. En el año de 1966, cuando yo tuve problemas en el hogar, buscando solucionar el problema, fui a caer en manos de una bruja espiritista allá en un lugar llamado Tuxtla Chico, Chiapas, México. Allí fue donde a mí me hicieron creer que mis hijos en aquel tiempo se morían porque yo traía un don muy grande. Mire, hermano, mire, amigo, cómo el diablo bien que sabía lo que yo traía. Él sabía que yo traía un don muy grande, pero nunca me declaró el don que yo traía, el verdadero don, sino que él me engañó cuando me dijo que el don que yo traía era para que yo atendiera a los enfermos por medio de una mesa con la cruz de trabajo, y que tenía yo que recibir esa mesa, esa cruz, y empieza una preparación. Fue un año que yo estuve viajando 2 veces por semana a ese lugar de Tuxtla Chico. Imagínense, fue en el año 1966. Tiene mucho tiempo, mucho tiempo. Pasa ya de 40 años todo esto. Y yo empecé a viajar, y cuando llega ya el año, ya estaba yo preparado, ya había yo permitido, ya había dado oportunidad de que mi cuerpo fuera utilizado por un demonio, ¿sí? Ya estaba yo haciendo el movimiento, el trabajo
de espiritista. Ya en mí, ya entraba, ya había posesión en mí, ya a través de mi cuerpo. Las personas llegaban y hablaban con otro ser y todos decían que era un espíritu. Pero saben una cosa, hermanos, amigos que me están escuchando, si ustedes ya fueron a uno de esos lugares, los engañaron. Ustedes creyeron que hablaban con un espíritu. No es cierto. A esos lugares no llegan espíritus, a esos lugares llegan demonios. Era un demonio el que entraba en mi cuerpo y a través de mi boca hablaba con la gente. Hablaba con la gente. Y ¿sabe qué? Empecé a ocupar ese poder haciendo curaciones pequeñitas. Lo primero que me llevaron fueron niños enfermos con la famosa enfermedad del ojo. Y yo hacía las curaciones y el diablo me empezó a apoyar. Los niños sanaron. Cuidado, hermanos, el diablo también tiene poder. Algunos dicen que no, pero yo le digo que sí, tiene poder el diablo, porque si no tuviera poder el diablo, mis hermanos, no hubiera tanta gente perdida en los vicios, el alcoholismo, la drogadicción, la prostitución, la homosexualidad, el robo, el adulterio y todas esas cosas son cosas que el diablo usa para atrapar a la gente. Los encadena. A mí me encadenó a través de ese negocio de mentira, porque 30 largos años lo ejercí. Y como le digo, no fue solo Ciudad Hidalgo. Mucha gente llegaba a ese lugar de Guatemala, de Honduras, de Nicaragua, de El Salvador, de Costa Rica. Venían a ese lugar. También gente de México, todo Chiapas, de diferentes partes vino gente a ese lugar a buscar ayuda. Y sí recibían ayuda. Del Distrito Federal venían gentes a buscarme. Y para que ustedes se den cuenta hasta dónde llega el poder de Satanás, desde los Estados Unidos recibía yo correspondencia. Yo tenía en ese tiempo un apartado postal a través del cual yo recibía correspondencia. Venía de los Estados Unidos y ahí a través de esas correspondencias me decían que estaban pasando problemas, que tenían necesidades y que me pedían ayuda. Yo les daba respuesta a través de un telegrama, a través de algo que les enviaba yo a decir el secreto que tenían que hacer. Y a través de los secretos la gente salía adelante en aquellos lugares y cuando menos me lo esperaba yo recibía mis regalos desde los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque aquella persona había resuelto su problema y creída que yo se lo había resuelto. No fui yo, fue Satanás mismo el que lo hizo, porque cada día él me estaba atrapando más a mí. Lo que yo le pedía, él lo hacía. Si yo le decía, quiero que sane esta persona, le sanaba. Y ¿sabes qué? El diablo es bien listo, bien mañoso, bien mentiroso. Bien dice la Escritura que es el padre de la mentira. ¿Sí? ¿Sabes qué? Llegaban las gentes que querían hablar con el espíritu de su abuelito, me decían, que había aparecido muerto colgado en la viga de una casa y que no sabían si él solo se había colgado, se había ahorcado o alguien lo había matado. Llegaban otros, decían, yo quería hablar con el espíritu de mi tío que apareció muerto en un camino, atropellado por un carro y no sabemos si fue accidente o a propósito lo mataron. Queremos hablar con el espíritu de ellos. ¿Se puede? Me decían. Sí se puede, les decía yo.
Qué mentiroso era yo, hermanos. ¿Por qué? Porque la palabra santa de Dios dice claramente en Eclesiastés 12:7: y el polvo vuelve a la tierra como era, pero el espíritu vuelve a Dios que lo dio. O sea que cuando una persona muere aquí, hermanos, ya sea por muerte natural o porque lo hayan matado, su espíritu no queda aquí, como dicen otras creencias, que anda vagando, que anda penando, que anda espantando. Eso es pura mentira del diablo. Aquí no hay ningún espíritu que ande penando, hermanos. Todas las personas que han muerto, su espíritu ha ido hacia arriba. ¿Y para qué fue hacia arriba? Pues yo considero que todos vamos a ir arriba para recibir el lugar que nos corresponde. ¿Sí? Allá tenemos que ir a recibir el lugar que nos corresponde. Así es, hermanos, que ahora a mí me preocupa cuando todavía hay gentes que están creyendo en esas cosas. Aparece un muerto en un camino rural porque lo mataron. ¿Y saben qué? Allá va la autoridad del lugar para levantar el cadáver, para levantar las diligencias. Pero aparte de la autoridad va otro grupo de personas y llevan una rezadora y llevan no sé qué tantas cosas, porque van a ir a levantar, no sé qué es lo que van a ir a levantar. ¿Ustedes saben, hermanos, qué es lo que dice que van a levantar? El espíritu del muerto, dice. A mí me preocupa eso, hermanos, cómo la gente está engañada todavía por el diablo. ¿Qué espíritu van a levantar ahí si ahí no hay nada? Ahí no quedó nada más que el puro esqueleto, el cascarón de la persona. ¿Sí? El espíritu ya no está aquí, está en el lugar que Dios le haya dado. Entonces, hermanos, 30 años ejercí, empecé, como ya lo dije, atendiendo a aquellas señoras que llegaban con sus niños enfermos, que decían que tenía la enfermedad del ojo, lo cual no es cierto, hermanos, lo cual no es cierto, amigos. No existe ninguna enfermedad de ojo, no existe. Lo triste y lamentable, lo que me preocupa, es que aún dentro del pueblo de Dios hay algunos que todavía creen en esas cosas. ¿Sabe qué? Esto no lo había yo dicho, pero cuando yo ejercí esas ciencias ocultas, llegaron a buscarme, llegaron a pedir ayuda personas que se decían cristianos, cristinos digo yo, porque esos no eran cristianos. ¿Cómo es posible que un evangélico esté yendo a meterse a una casa de esas? Pues llegaban allá, hermanos, llegaban allá. ¿Por qué? Porque su fe aún no estaba cimentada en Jesucristo. Para la gloria de Dios, después de que el Señor me alcanza a través de su amor, aquellas gentes también ya enderezaron su barca, porque entendieron que todo aquello era pura falsedad del diablo. Ahora les digo que llegó ese momento en que yo recibí un poder mayor que el primero, el de hacer limpiecitas nada más. No, ahora recibo otro poder, y ese poder fue en que podía yo hacerle creer a la gente que le sacaba yo dentro de su propio cuerpo, a plena luz del día y con testigos, entierros. ¿Y cuáles eran aquellos entierros que parecían que salían de su cuerpo? Les pedía yo que me llevaran para hacer esa curación. Me llevaban 1 litro de aguardiente, me llevaban un tomate de los más grandotototes, de esos que sirven para hacer ensalada, de ese pedía, el copal y las veladoras. ¿Y sabe qué? Cuando ya todo está preparado, entraban las personas, el enfermo y 2 testigos, y la puerta se cerraba por dentro con candado. Nadie más podía entrar ahí. ¿Y saben qué? Entraba yo en el famoso trance espiritista, leía